Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes. Eisa Chacón Cordero les saluda y les da la bienvenida a esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Presidente Carlos Alvarado deberá rendir cuentas ante los diputados en el plenario legislativo el próximo 10 de febrero por el caso de la UPAD. 1 de cada 5 propietarios de vehículos no han pagado el derecho de circulación del 2021. A partir de los primeros días de febrero, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional darán a conocer los resultados del examen de admisión. Una ciudad del noreste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19. En el detalle de las informaciones, el presidente de la República, Carlos Alvarado, deberá rendir cuentas ante los diputados en el plenario legislativo el próximo 10 de febrero por el caso de la UPAD. Los diputados de la comisión que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, afinan los detalles logísticos para la comparecencia del presidente Carlos Alvarado el próximo 10 de febrero. Según la presidenta de ese órgano legislativo, Silvia Hernández, se presentará una moción para que ese día se suspendan todas las actividades legislativas y se dé paso a la rendición de cuentas del mandatario, que podría extenderse por varias horas. Porque estamos previendo que esa audiencia se puede alargar, se puede extender y probablemente tome gran parte del día miércoles. De momento esa sería la última audiencia, al menos que algún diputado de la comisión decida en el medio presentar alguna audiencia y se apruebe, pero no hay otra audiencia en el camino y lo que estamos es en los preparativos de esa audiencia, la logística sobre todo en mi rol como presidenta de esa comisión. Se espera que en la comparecencia participe un número importante de diputados y diputadas, por lo que también se deberá definir el tiempo que tendrá cada fracción legislativa para hacer uso de la palabra. Posterior a esa última audiencia, la comisión investigadora de la UPAD deberá presentar su informe al plenario legislativo el próximo 30 de abril. Todas las fracciones van a participar, cómo vamos a dar el uso de la palabra, si la vamos a dar por fracción o por diputado, si tenemos que prever con quién se hace acompañar el presidente de la República, el tiempo que se le va a dar en el uso de la palabra al señor presidente para su justificación, sus argumentos y sobre todo, diría yo en el caso de Liberación Nacional, quiénes de la fracción vamos a participar, cómo articular una estrategia de consultas, temas no menores. Y en el medio la elaboración del informe. Estamos trabajando un esqueleto para ya incorporar a los asesores de todos los diputados que conforman la comisión y poder ir al mismo tiempo, mientras se dan eso, incluyendo, digamos que, hechos probados. Por este caso que se investiga el acceso de datos sensibles de la población por parte de la presidencia, esta semana el Ministerio Público inició la revisión de los aparatos electrónicos del mandatario Carlos Alvarado. Los sindicatos expresaron que no están de acuerdo con el proyecto de ley de empleo público ni con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual amenazaron con tomar las calles si el Poder Ejecutivo continúa con las negociaciones. Los sindicatos expresaron estar en desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley de marco de empleo público, por lo que emitieron un manifiesto en contra de esta iniciativa. Inclusive aseguraron que podrían protestar en las calles en caso de continuar. En el manifiesto, las agrupaciones sindicales le indican a los congresistas y a Casa Presidencial que también se oponen a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El secretario general del SINAE manifestó que afectarían los servicios públicos y el empleo público, por lo que hizo un llamado al gobierno a mantener el diálogo. Pero a falta de esa credibilidad, transparencia y probidad del Poder Ejecutivo con el pueblo de Costa Rica, con todos los sectores y con la clase trabajadora, es que el día de hoy convocamos esta conferencia de prensa para dar los motivos por el cual todo el movimiento sindical presente acá nos encontramos en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Los dirigentes expusieron en el manifiesto que la evaluación del desempeño como mecanismo de control e intimidación de la clase trabajadora, al convertir dicha evaluación en un mecanismo para promover el despido sin justa causa y de forma inmediata.
Hoy venimos a combatir unidos el proyecto de empleo público porque es una afrenta contra la democracia, porque es una afrenta contra los derechos laborales colectivos e individuales, porque pretende destruir las convenciones colectivas y porque con la ocurrencia de un abogado contratadito y haciendo reuniones clandestinas ha atacado el derecho constitucional de las convenciones colectivas. Es evidente que lógicamente vienen contra un ataque no solo contra la clase trabajadora del sector público de este proyecto, sino también con nuevos impuestos que van a afectar al sector privado y a todas y todos los costarricenses. Llamamos a los sindicatos, a organizaciones populares y sociales a salir a la calle a defender un servicio público, porque el proyecto de ley de empleo público traerá una serie de tercerización y privatización de los servicios vitales que hoy recibimos como ciudadanos. Con el movimiento Rescate Nacional, el año pasado se presentaron protestas en todo el país en contra de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que ocasionó una paralización parcial de la economía del país en medio de la pandemia sanitaria. Además, afectó las exportaciones e importaciones. También hubo policías heridos, participantes detenidos, bloqueos, daños materiales en todo el país, obstaculización del paso de las ambulancias y hasta un niño nació en una unidad de la Cruz Roja, sin dejar de lado que muchas citas de la Caja Costarricense de Seguro Social fueron canceladas. Uno de cada 5 propietarios de vehículos no han pagado el derecho de circulación del 2021, según datos del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, la recaudación en general es la mejor de los últimos 5 años, esto a pesar de la pandemia. 1 de cada 5 propietarios de motocicletas no han cancelado el marchamo del 2021. Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Seguros INSS. Según Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud del INSS, de los 292.942 derechos de circulación emitidos en motocicletas y bicimotos, para este 14 de enero 58.545 estaban pendientes de cancelar. Esto representa el 20% de los derechos de circulación de esos automotores. En el caso de carros particulares, se pusieron al cobro 988.138 y están pendientes de pagar 62.657, es decir, un 6,34%. Es un comportamiento que se ha mostrado en los últimos años. Prácticamente 1 de cada 5 motocicletas, al finalizar los periodos de cobro, circulan sin su derecho de circulación debidamente pagado. Ahora bien, pueden ser que hayan pasado muchas situaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que para nuestros efectos, mientras que el cliente no nos lo informe, pues no lo conocemos. ¿Qué pudiera ser? Que la moto esté detenida en un parque de la Policía de Tránsito, que haya sido destruida, por ejemplo, o que esté varada en un taller porque la están reparando. Las motocicletas son el grupo que lleva las peores consecuencias en los accidentes de tránsito. Al 30 de septiembre del 2019 se habían registrado 17.000 accidentes vehiculares, de los cuales cerca de 14.000 lesionados estaban en una motocicleta como conductor o acompañante. El pago del derecho de circulación permite al INSS financiar el seguro obligatorio de automóviles, SOA, con el cual se genera la atención médica e incapacidades por accidentes viales. Al 14 de enero se habían pagado 1.453.000 derechos de circulación para un monto recaudado de 196.000 millones de colones y solo 143.086 aún no habían sido cancelados, lo que representa el 9.12% de morosidad. Según el INSS, es la mejor recaudación de los últimos 5 años pese a la pandemia. Debemos tomar en consideración una variable importante y fue que el monto de recaudación global previsto para este periodo era inferior en comparación con el año pasado en cerca de 60.000 millones de colones. ¿Verdad? Entonces, le puedo decir que en comparación con periodos anteriores, la recaudación del periodo 2020 fue la mejor de los últimos 5 años. La morosidad al corte del 31 de diciembre bajó 6 puntos porcentuales.
la reducción de un 6% en el SOA del 2021 generaron un menor ingreso de recursos para el INSS. Por el pago del marchamo 2021, la entidad estimó una recaudación de 211.000 millones de colones y en el 2019 esa cifra fue de 265.000 millones. Desde el inicio de la campaña de vacunación y hasta el viernes anterior, Costa Rica había vacunado a cerca de 10.000 personas. Pero ¿qué tan grande o pequeña es esta cifra si la comparamos con otros países? Se lo contamos en la siguiente información. ¿Cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en el mundo? Una forma simple de verlo es en esta animación de la página web Our World in Data, la cual recopila los principales datos mundiales. Aquí avanza desde el día de la primera vacunación oficial en el mundo el pasado 14 de diciembre hasta este 14 de enero. Allí podemos observar que Estados Unidos, Israel, China y el Reino Unido son los países más avanzados en aplicación de dosis, mientras teñida apenas con un ligero tinte verde camina Costa Rica con las inmunizaciones de cerca de 10.000 personas al 8 de enero. Ahora sí disminuimos la comparación con Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Argentina y México. Podemos observar que en la vacunación por cada 100 personas, Costa Rica se ubica en 0.19, mientras que Israel avanza a un 23.66 vacunados, pero México mantenía una tasa de 0.15. También es importante indicar que en comparación con la región, Costa Rica tenía al viernes pasado un ritmo de aplicación similar al de otros países latinoamericanos que están aplicando la vacuna. Solo el viernes pasado el país tenía una tasa de aplicación de vacunas de 0.19 por cada 100 habitantes. A modo de ejemplo, Argentina alcanzó 0.09 por cada 100 habitantes, Chile 0.06, México 0.04, según datos que son públicos y están reportados en las web respectivas. Por lo tanto, es un error que pensemos que el ritmo de vacunación del año será el mismo que estamos teniendo en este momento. A México, por ejemplo, a pesar de que ellos tienen ingreso de mayor cantidad de vacunas, su población es mucho más grande y nuestra tasa de aplicación de vacunas por cada 100 habitantes es muchísimo más alta que varios países que están dentro de estos países privilegiados que ya tienen vacunación. Entonces la vacunación no va lenta, va acorde con la realidad del país y va a ir aumentando conforme tengamos mayor cantidad de vacunas. Para las autoridades de salud, el acceso y la economía de Israel con respecto a Costa Rica marca el importante avance mundial en esta materia que tiene este país. Realmente hay que conceptualizar la realidad de cada uno de los diferentes países. Definitivamente Israel es uno de esos países modelo, ¿verdad? Y han avanzado muchísimo en vacunación, pero tienen gran cantidad de acceso de vacuna y entonces pues ellos tienen pues en base a su cantidad de vacuna, el ritmo de vacunación que tienen operativamente posible. Los demás países, si se puede ver uno visualizado dentro del país, realmente Costa Rica no tiene un ritmo lento de vacunación, va al ritmo adecuado y satisfactorio en relación a la cantidad de vacunas que están ingresando, y esperamos que poco a poco este ritmo vaya aumentando conforme tengamos más vacunas. Además, ante la crítica de la lenta vacunación en el país, la cual de seguir el ritmo actual podría tardar años, en la caja aseguran que este aumentará conforme lleguen más vacunas. La entidad señala que se espera que para febrero de manera semanal lleguen de Pfizer 66.000 vacunas, además de las que llegarían de AstraZeneca y COVAX, y con estos avances se podría vacunar a 3 millones de personas a noviembre del 2021. Solo estamos recibiendo una única fuente de vacunas desde el pasado 23 de diciembre, como es a través de Pfizer, por lo que en el momento que se vaya incorporando las diferentes fuentes de vacunas a través de la iniciativa COVAX, como de AstraZeneca, la dinámica de distribución y de vacunación va a aumentar de manera significativa. Importante, la institución la caja tiene una capacidad de poder aplicar 300.000 dosis o más vacunas por semana, si así fuera necesario, y la experiencia acumulada en otras campañas de vacunación así lo han dejado en evidencia. A la fecha, en el mundo se han vacunado 36 millones de personas contra la COVID-19, siendo esto apenas un 0.42 de la población mundial.
55 costarricenses recibieron ayer jueves, 14 de enero, su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, a pesar de los esfuerzos país para proteger a la población, un grupo importante de personas se aglomeraron sin la debida protección en Santa Cruz. 21 días han pasado desde la primera vacunación contra el virus provocado por el SARS-CoV-2 en Costa Rica. Por ello, este jueves un total de 55 costarricenses recibieron su segunda dosis del medicamento. Por ejemplo, en el Hogar ProPan, Fundación Pro Personas Adultas Mayores, en donde inició el pasado 24 de diciembre, 35 personas adultas mayores residentes y sus trabajadores recibieron la dosis. En la víspera de Navidad, doña Elizabeth Castillo Cervantes, de 91 años, y don Jorge de Ford, de 72, fueron quienes recibieron la primera dosis de la vacuna en ProPan. Bien, orinando más de lo normal, pero perfecto, me siento perfectamente. El mismo que di antes, que se vacunen todos. Además, el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID CEACO también vacunó a 20 funcionarios de diferentes perfiles profesionales como médicos, enfermeras, asistentes de pacientes, aseo, laboratorio y terapia respiratoria. No obstante, a pesar de los múltiples esfuerzos país para controlar el virus, este jueves decenas de personas se aglomeraron en Santa Cruz para celebrar el Santo Cristo de Esquipulas. Este evento, que se transmitió en vivo por redes sociales, causó la molestia de los usuarios y de las autoridades, debido a que muchos de los asistentes no respetaban el sano distanciamiento e incluso el uso de mascarillas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud se pronunció mencionando que no avala actividades de este tipo y que se establecerá el diálogo con las autoridades municipales para la prevención ante estas posibles aglomeraciones espontáneas. El Hospital Nacional de Niños insiste en la protección de los menores en estos tiempos de verano y pandemia. A la fecha, la entidad mantiene 10 niños hospitalizados por COVID-19. En las últimas 4 semanas, el Hospital Nacional de Niños ha detectado un aumento en las hospitalizaciones de niños por COVID-19. Por esta razón, la entidad hace un llamado para que los padres de familia no descuiden a los más pequeños de la casa, tanto por el coronavirus como por otros virus respiratorios. Carlos Jiménez, subdirector del hospital, menciona que a la fecha 14 menores se encuentran hospitalizados por virus respiratorios y otros 10 por COVID-19, de los cuales 2 están en cuidados intensivos. Entonces, sí hemos notado un incremento importante en la última semana del número de niños que se están viendo afectados por esto. ¿Y qué nos traduce? Nos traduce ese descuido, esa baja en las normas preventivas que tuvimos en las 2 últimas semanas del mes de diciembre. Habíamos dicho que para el 15 probablemente nosotros íbamos a ver índices ocupacionales altos. El Hospital de Niños evidentemente no ha sido el hospital más afectado por el COVID, pero si nosotros estamos en esa situación en este momento, la situación de los hospitales de adultos debe ser muchísimo más crítica. Jiménez menciona que un descuido puede ser fatal en un niño, lo vemos en los casos de ahogamiento o quemaduras, y recalca la prevención, pues en esta época de verano las familias suelen visitar playas o lugares con piscina. Algunos casos tipifican dentro de la negligencia, pero a esto no le podemos llamar accidentes. No son accidentes, son situaciones totalmente prevenibles. Esto tiene solo un nombre y se llama descuido. Entonces, un solo minuto que nos descuidemos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona menor de edad. El niño es explorador y entre más pequeño, más explorador, y ellos van a buscar ambientes de diversión, pero no prevén el riesgo que puede significar algún ambiente de estos. Entonces, en ese sentido, pues hacerle llamado a los padres de familia para que estén vigilando. El médico señala que en el verano también aumentan otro tipo de situaciones que afectan a los niños y terminan desencadenándose en visitas a centros médicos. Tal es el caso de accidentes de tránsito, caídas, intoxicaciones o negligencia.
La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias urgió al presidente de la República, Carlos Alvarado, a convocar el proyecto que ataque el contrabando de licores, el cual se encuentra listo para su segundo debate en la Asamblea Legislativa. El proyecto le daría más herramientas a los gobiernos locales para fiscalizar la venta ilegal de bebidas alcohólicas. En lo que llevamos del 2021, 6 personas han muerto sospechosas de intoxicación con metanol. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias le solicitó este miércoles al Poder Ejecutivo convocar el proyecto de ley contra la adulteración y contrabando de bebidas con contenido alcohólico para darle su segundo debate en la Asamblea Legislativa. Esto luego de que la Sala Constitucional declarara inadmisible la consulta que hicieron los diputados al proyecto de ley en el 2020. En lo que va del año se contabilizan 7 casos sospechosos de intoxicación por metanol, 6 hombres y una mujer. De los 7 personas, 6 fallecieron, solo un hombre sobrevivió. Y es que las cifras son alarmantes. El 2020 cerró con 92 casos sospechosos de intoxicación por metanol, de los cuales fallecieron 48 personas. Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la ANAI, explicó que la ley actual 9047, que regula la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en temas como patentes, determinan que las competencias en esta materia recaen sobre los municipios. Sin embargo, la detección en casos de adulteración, imitación o contrabando son competencia de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley viene a generar una serie de herramientas para los diferentes cuerpos policiales, incluidos las policías municipales e inspectores municipales, a efectos de hacer una lucha contra el contrabando, la imitación y la falsificación de bebidas con contenido alcohólico. Esto va a permitir no solo resguardar la vida humana, sino también garantizar los derechos de los consumidores y, por supuesto, poder colaborar a una mayor recaudación del Fisco Nacional. El nuevo proyecto busca darles herramientas a las policías, incluidas la municipal. El directivo del INAE asegura que las municipalidades tendrían mucho más alcance que la Policía de Control Fiscal, al disponer de más de 1.000 efectivos en 30 cantones y más de 600 inspectores. Además, afirma que los municipios tienen ventaja al saber exactamente dónde están las patentes de la venta de bebidas alcohólicas. La iniciativa se enfoca en el resguardo de la salud como medida efectiva para atacar las intoxicaciones, en el control del comercio para aplicación de las sanciones de forma eficaz y finalmente en el mejoramiento de la recaudación fiscal. En este último aspecto, el impuesto a las bebidas alcohólicas recaudó entre el 2019 y el 2020 un monto que ronda los 43.000 millones de colones, cuando se debió de recaudar 115.000 millones de colones, según estimaciones realizadas por el ANAI. Ahora el proyecto debe ser convocado por el Ejecutivo debido a que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero lo invitamos para que continúe informándose con esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Una ciudad del noreste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19. Un niño que soñaba con las estrellas. Y un hombre que con su inteligencia lo logró. Franklin Chang, la biografía. Yo no estoy aquí por mí mismo, estoy aquí porque mucha gente me echó el hombro, me puso la mano, me ayudó, me abrió las brechas. Ahora me toca a mí. De lunes 11 al viernes 15 de enero a las 6 de la tarde y el lunes 18 a la misma hora, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Te invita UNED. Los martes y viernes a las 12:45 de la tarde, no se pierda la conferencia oficial sobre la pandemia de COVID-19 en nuestro país. Todo aquí en 13, Costa Rica Televisión. Gracias por continuar con nosotros. A partir de los primeros días del mes de febrero, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional darán a conocer los resultados del examen de admisión.
por lo que desde ya se preparan para el retorno a clases. ¿Cómo será el retorno de las clases en las universidades públicas y privadas? Se lo contamos en la siguiente información. Luego de un año en el que las clases universitarias se trasladaron a la modalidad virtual, las casas de enseñanza universitarias se preparan para el curso lectivo de este 2021. En las universidades públicas, las clases retornarán a partir de febrero y marzo. En el caso de la Universidad Nacional, los estudiantes regulares tienen la convocatoria de matrícula a partir del 16 de febrero, pues el inicio de lecciones será a partir del 8 de marzo. En el caso de los alumnos de primer ingreso, tendrán la entrega de resultados de las pruebas de actitud académica a partir del 1 de febrero, y la matrícula de primer ingreso será del 10 al 13 de febrero. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el 5 de febrero serán dados a conocer los resultados de la nota de admisión para la población de primer ingreso, es decir, alrededor de 64,000 personas que hicieron la prueba. Estas son algunas de las fechas más importantes según la vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. La fecha más importante para la población de primer ingreso es el 5 de febrero. Durante el transcurso de ese día se va a publicar la nota de admisión, los resultados de la nota de admisión. En este momento, el Instituto de Investigaciones Psicológicas se encuentra calificando las pruebas de aptitud académica que se realizaron en diciembre del año pasado. Entonces, ya a partir de ese momento, los estudiantes de primer ingreso pueden conocer los resultados de dicha nota de admisión y en el caso de decidir iniciar trámites para ingresar a carrera y recinto de la Universidad de Costa Rica, pueden hacerlo a través también de la página web de la Oficina de Registro de Información entre el 17 y el 19 de febrero del presente año. Además, la vicerrectora comentó que las clases virtuales continuarán en la mayoría de las carreras. Han sido las carreras de salud las que nos han hecho demanda de presencialidad. Entonces estamos analizando todos los protocolos y procesos de esas demandas para beneficio de la población estudiantil que claramente necesita avanzar en sus carreras. Sabemos que las otras carreras se han adaptado de manera muy exitosa a la virtualidad. En general, la universidad se ha adaptado de manera muy exitosa. Todo esto que hablamos del ingreso y las solicitudes de beca, que todo se haga de manera virtual a través de las páginas web, es un avance muy importante. Entre tanto, el Tecnológico de Costa Rica impartirá lecciones a partir del 15 de febrero. En el caso de las universidades privadas, tendrán el inicio de lecciones a partir del próximo lunes 18 de febrero. El próximo lunes 18 de enero estaremos dando inicio a las lecciones del primer cuatrimestre del 2021. La matrícula sigue abierta para aquellos estudiantes que todavía quieran venir e incorporarse. Las clases se impartirán de manera virtual, excepto algunos laboratorios que ya cuentan con las autorizaciones correspondientes, y estaremos haciendo uso del hospital de simulación, que es el mejor del país, y cuenta ya con todos los protocolos aprobados tanto de salud como de parte del CONESUB para empezar a ser utilizado en las prácticas de los estudiantes de ciencias de la salud. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Hispanoamericana, el director general comenta que el retorno será bajo la aplicación de medidas y protocolos sanitarios estrictos. La Universidad Hispanoamericana seguirá todos los protocolos impuestos por el gobierno y el Ministerio de Salud y está en infraestructura totalmente preparada para cuando así se requiera para la presencialidad. El año anterior, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes y profesores universitarios tuvieron que adaptarse a la modalidad de las clases virtuales. Este viernes, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos a la danta o tapir, el herbívoro más grande de América Latina y una de las especies con más años en nuestro planeta.
27 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional del Tapir o Danta, como le conocemos comúnmente en Costa Rica. Este mamífero es el herbívoro más grande en América Latina y contribuye mediante sus heces a la dispersión de cientos de especies de plantas y árboles, por lo que su aporte a la regeneración del ecosistema es muy valioso. Entre las principales curiosidades del tapir, le contamos que aunque parecen cerdos, en realidad son parientes de los caballos y rinocerontes. El género Tapirus pertenece a la familia de los perisodáctilos, lo que significa animales con patas que terminan en pezuñas. Es uno de los animales más antiguos del planeta, pues según los expertos, su especie ha vivido en el planeta por cerca de 35 millones de años. El rasgo más llamativo de este mamífero es su hocico, que tiene labios gruesos y una grande apertura nasal. Sus extremidades son muy cortas, al igual que su cola. El tapir tiene 3 pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Sus orejas son ovaladas. Este animal mide aproximadamente 1 metro de altura hasta los hombros, alrededor de 2 metros de longitud, y su peso oscila entre 150 y 300 kilogramos. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Johan Venegas regresó al alajuelense con el pie derecho y guió al campeón nacional a su primer triunfo del Clausura 2021. El delantero anotó los 2 tantos en el triunfo manudo ante Pérez Celedón. Pasaron casi 6 años desde la última vez que el delantero había jugado con los rojinegros. Fue en la final del verano 2015 cuando la liga perdió en penales ante Herediano. Su vuelta no pudo ser mejor y anotó los 2 tantos con que los manudos derrotaron 2-0 a Pérez Celedón en la primera fecha del torneo de apertura 2021. Tan solo le bastaron 26 minutos para empezar a recuperar el cariño de la afición rojinegra, que aún recuerda con recelo la forma en que en el 2017 Venegas prefirió jugar en Saprissa que con la liga, a pesar de que los manudos le habían permitido entrenar para mantenerse en forma. El atacante fue derribado en el área por Raymond Salas. A pesar de que el cobrador de penales de la liga es Brian Ruiz, el capitán le dio la oportunidad a Venegas, quien no la desaprovechó y puso el 1-0 parcial. Alajuelense, que se vio en el primer tiempo, selló la victoria en los 39 minutos, cuando el delantero volvió a anotar tras un pase filtrado del volante hondureño Alexander López. Obviamente se sienten son maripositas en el estómago antes de como uno lo llama, antes de que comenzara el partido, pero ya después estando en el terreno de juego, más bien todo el respaldo que me han dado mis compañeros y el cuerpo técnico me han hecho sentir muy a gusto, me han hecho sentir con mucha confianza. Entonces estuve tranquilo y cuando Brian me cedió el penal lo tomé con mucha responsabilidad y bueno, gracias a Dios pude concretarlo. De esta forma, Venegas se coloca como el primer goleador del certamen y le permite al alajuelense iniciar con el pie derecho la lucha por el bicampeonato. El segundo tiempo del campeón nacional no fue bueno y más bien mantuvo el 0 en su marco gracias a la actuación del portero Leonel Moreira, quien en varias ocasiones le ahogó el grito de gol a los generaleños. Además de la vuelta de Venegas, este miércoles se dio el debut del defensor mexicano Daniel Arreola y del delantero cubano Marcelo Hernández. El zaguero azteca se vio aplomado y muy seguro en la salida del balón. Por su parte, el goleador del pasado torneo tuvo poca participación en los 31 minutos que estuvo en cancha. Hernández apenas realizó un entrenamiento con el equipo y se le notó su falta de acople con los compañeros. Alajuelense volverá a jugar el próximo sábado a las 3 de la tarde cuando visite el estadio Evar Rodríguez de Guapiles para enfrentar a Limón FC. Saprissa repitió su mal del torneo anterior, al menos en el primer duelo ante Grecia. Los tibaseños reflejaron falta de definición, pero más que eso, falta de elaboración y no pasaron de un gris empate en su primer juego del torneo. Saprissa terminó la temporada anterior como la 4ª mejor delantera del torneo, pero de los 4 equipos clasificados a semifinales, fue el equipo de menor producción anotadora con apenas 30 tantos.
mucho en parte por problemas de gestación de juego en la media cancha y gente anotadora, ya que solo contaba en ese departamento con Johan Venegas, hoy en Alajuelense. Ante Grecia, el cuadro morado volvió a mostrar los mismos problemas de armado y de contundencia, asuntos que en apariencia su técnico Walter Centeno tendrá que arreglar con variantes tácticas, puesto que las llegadas al equipo ninguna tuvo como eje la parte cerebral del terreno de juego. Tiene que haber un reacomodo en su medio campo, ¿verdad? Por ahí está intentando Walter encontrar la fórmula, soltar un poquito más a Michael Barrantes y dejar más estático a Guzmán y en la misma labor de Mariano Torres, un poco más suelto. Sin embargo, creo que ayer el equipo no carburó, se le notó esa falta de ritmo, se le notó desconectado, ¿verdad?, en su medio campo, y eso hace que el equipo no genere. Al lado de eso está el ultimátum dado por Centeno a los refuerzos del torneo anterior, basado en que estos 6 meses serán determinantes para ellos. No creo que Marín pueda tener 6 meses. Marín es un muchacho muy joven, que precisamente depende de buenos servicios en el medio campo, depende de la creatividad que haya en ese medio, y es un hombre muy solvente, entonces tiene muchísimo futuro. Yo lo sacaría del saco, ¿verdad?, de esa calificación. Colinder sí es un hombre más maduro, mucho más maduro, que no ha podido meterse dentro de la dinámica del campeonato nuestro, dentro de la dinámica de Walter, y le ha costado muchísimo. Sea como sea, Saprissa tendrá que mejorar en horas previo a su próximo compromiso ante Jicaral el fin de semana. Los morados estarán bajo la lupa de su desesperada y exigente afición, que cuestiona el poco ingreso de refuerzos al plantel. Neri Brenes renunciará a la temporada bajo techo para este año para concentrarse en conseguir su clasificación a Tokio en las competencias nacionales y regionales. El limonense prefiere no exponerse a la COVID-19 viajando a Europa. Varios deportistas en todo el planeta se han visto obligados en hacer ajustes en su plan inicial para la presente temporada tras la situación que vive el mundo a causa de la COVID-19. Tal es el caso del atleta nacional Neri Brenes, quien renunciará a la temporada bajo techo, que normalmente sirve para que los atletas trabajen más en su velocidad, ya que los protocolos y el tema de las vacunas aún no está muy claro para los deportistas. Además, Neri, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez, prefiere cuidar su salud y la de su familia. Nos estamos preparando para estar de la mejor forma al aire libre, tratar de aprovechar las competencias que va a hacer la federación. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible, sabiendo que tal vez no vamos a tener tanta oportunidad de salir fuera del país, y tratar de hacer la mínima aquí y tratar de puntuar para tener 5 buenas marcas y también estar en el ranking del mundo por puntos. Es por esto que Brenes Cárdenas se concentrará en las competencias nacionales para conseguir una marca mínima o clasificarse por ranking. Para esto tendría los campeonatos regionales, el de asociaciones y el campeonato nacional, además del centroamericano. El velocista no estuvo presente en las competencias que organizó la Federación de Atletismo el año pasado, debido a que algunas viejas lesiones empezaron a afectarle. Estamos entrenando muy bien, ya estamos casi terminando la pretemporada, afinando detallitos para ya empezar la fase de velocidad. Yo creo que la semana que viene, y no, tranquilos, llevamos todo con tiempo. El año pasado, antecitos del campeonato nacional, tuve unas recaídas ahí de lesiones viejas, entonces decidimos llevar todo más tranquilo y olvidarnos del campeonato y tal, pero la verdad es que estamos en buena forma y queremos aprovechar el momento para seguir fortaleciéndonos y estar listos para lo que nos toca. Brenes, quien fue campeón en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, además de campeón del mundo indoor en Estambul 2012 y 3 veces atleta olímpico en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, ya está completamente recuperado y estará participando en todas las competencias a nivel nacional que le sean posible. Otro atleta que podría perderse la temporada bajo techo es Juan Diego Castro, quien sufrió una lesión en diciembre y seguirá en recuperación hasta mitad de febrero.
En las informaciones internacionales, una ciudad del noroeste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas del COVID-19 en el marco de una campaña de detección masiva tras registrarse algunos casos. Un robot para detectar el COVID-19. Este brazo articulado operado de manera remota realiza pruebas con un hisopo para diagnosticar posibles contagios de coronavirus en Shenyang, al noreste de China. Su principal ventaja es poder reducir el riesgo de contagio del personal sanitario, así como una alta precisión de movimientos. China ha logrado en gran medida contener la pandemia de COVID-19 en su territorio. No obstante, recientemente ha tenido que enfrentar pequeños focos, y el jueves registró su primera muerte por COVID-19 en 8 meses. El Papa Francisco, de 84 años de edad, y el Papa emérito Benedicto XVI, de 93 años, fueron vacunados contra el COVID-19. Así lo anunció ayer en un comunicado el portavoz de la Santa Sede. El Papa Francisco, de 84 años, y el Papa emérito Benedicto XVI, de 93, fueron vacunados contra el COVID-19. La información fue dada por la Santa Sede, que solo divulgó imágenes del local de vacunación. El pontífice argentino recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles, mientras que el Papa emérito alemán la recibió el jueves. Su inmunización forma parte de la campaña de vacunación iniciada esta semana para los cerca de 5.000 residentes y empleados del Vaticano. Francisco recibió la primera dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech y en 3 semanas recibirá la segunda. En una entrevista divulgada el domingo por la televisión italiana, el Papa definió la vacunación como una acción ética, porque te juegas la salud, te juegas la vida, pero también te juegas la vida de los demás. Varios prelados, obispos y cardenales han contraído el virus en los últimos meses. Y quien fuera médico personal del Papa durante 5 años, Fabrizio Soccorsi, murió el sábado a los 78 años tras complicaciones por el COVID-19. Francisco canceló todos sus viajes al exterior desde el inicio de la pandemia y puso en duda su próxima visita a Irak, prevista del 5 al 8 de marzo. Las autoridades de la capital cubana anunciaron que a partir de ayer jueves cerraron las escuelas, bares y restaurantes, esto como una medida para contener un reciente brote de COVID-19. La Habana aplica desde el jueves nuevas restricciones para contener la pandemia. Escuelas, bares y restaurantes estarán cerrados. También está suspendido el turismo nacional y se limita el horario de funcionamiento de mercados hasta las 4 de la tarde, así como la permanencia en parques y centros de esparcimiento. Los infractores a estas medidas sanitarias se exponen al pago de multas equivalentes a unos $125, que rebasa el salario mínimo de unos $87. Cuba había registrado un bajo índice de contagios, pero tras las celebraciones navideñas, cuando arriban más turistas y cubanos que residen en el exterior, los casos subieron de manera acelerada, con un récord del miércoles de 550 casos de COVID-19. Bueno, las medidas son, yo creo que demasiado importantes, porque si seguimos como estábamos en la primera fase, podríamos haber mucho más contagiados de lo que hay en estos momentos. Es decir, que las medidas están bien tomadas. La isla volvió a restringir el 1 de enero la entrada de viajeros de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití. Desde que reportó sus primeros 3 casos en marzo, Cuba acumula más de 16.000 contagios y 155 fallecidos. Vamos a una pausa comercial y ya casi volvemos con esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Un equipo de televisión peruana, unos científicos y militares se adentran en la zona peruana del continente de hielo. Usted podrá conocer parte de la travesía, el arduo trabajo de investigación que realizan nuestros expedicionarios, pero a la vez dar una mirada de cerca al continente blanco. Antártida, alerta roja. Los jueves a las 10 de la noche, con repetición los domingos a las 10 de la mañana. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Una pareja quienes desde niños forman una gran amistad en el Japón antiguo, pero el destino les llevará por diferentes caminos. Bunshido, una historia por el mes del amor.
amistad y honestidad. Estreno el 6 de febrero, solo en 13, Costa Rica Televisión. Buenos días, bienvenidos a la primera edición de Costa Rica Noticias de este viernes. Eisa Chacón Cordero les saluda y les da la bienvenida a esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. De inmediato los invito a ver nuestros titulares. Presidente Carlos Alvarado deberá rendir cuentas ante los diputados en el plenario legislativo el próximo 10 de febrero por el caso de la UPAD. 1 de cada 5 propietarios de vehículos no han pagado el derecho de circulación del 2021. A partir de los primeros días de febrero, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional darán a conocer los resultados del examen de admisión. Una ciudad del noreste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19. En el detalle de las informaciones, el presidente de la República, Carlos Alvarado, deberá rendir cuentas ante los diputados en el plenario legislativo el próximo 10 de febrero por el caso de la UPAD. Los diputados de la comisión que investiga la creación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, afinan los detalles logísticos para la comparecencia del presidente Carlos Alvarado el próximo 10 de febrero. Según la presidenta de ese órgano legislativo, Silvia Hernández, se presentará una moción para que ese día se suspendan todas las actividades legislativas y se dé paso a la rendición de cuentas del mandatario, que podría extenderse por varias horas. Porque estamos previendo que esa audiencia se puede alargar, se puede extender y probablemente tome gran parte del día miércoles. De momento esa sería la última audiencia, al menos que algún diputado de la comisión decida en el medio presentar alguna audiencia y se apruebe, pero no hay otra audiencia en el camino y lo que estamos es en los preparativos de esa audiencia, la logística, sobre todo en mi rol como presidenta de esa comisión. Se espera que en la comparecencia participe un número importante de diputados y diputadas, por lo que también se deberá definir el tiempo que tendrá cada fracción legislativa para hacer uso de la palabra. Posterior a esa última audiencia, la comisión investigadora de la UPAD deberá presentar su informe al plenario legislativo el próximo 30 de abril. Todas las fracciones van a participar, cómo vamos a dar el uso de la palabra, si la vamos a dar por fracción o por diputado, si tenemos que prever con quién se hace acompañar el presidente de la República, el tiempo que se le va a dar en el uso de la palabra al señor presidente para su justificación, sus argumentos y sobre todo, diría yo en el caso de Liberación Nacional, quiénes de la fracción vamos a participar, cómo articular una estrategia de consultas, temas no menores. Y en el medio la elaboración del informe. Estamos trabajando un esqueleto para ya incorporar a los asesores de todos los diputados que conforman la comisión y poder ir al mismo tiempo, mientras se dan eso, incluyendo, digamos que, hechos probados. Por este caso que se investiga el acceso de datos sensibles de la población por parte de la presidencia, esta semana el Ministerio Público inició la revisión de los aparatos electrónicos del mandatario Carlos Alvarado. Los sindicatos expresaron que no están de acuerdo con el proyecto de ley de empleo público ni con las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual amenazaron con tomar las calles si el Poder Ejecutivo continúa con las negociaciones. Los sindicatos expresaron estar en desacuerdo con la aprobación del proyecto de ley de marco de empleo público, por lo que emitieron un manifiesto en contra de esta iniciativa. Inclusive aseguraron que podrían protestar en las calles en caso de continuar. En el manifiesto, las agrupaciones sindicales le indican a los congresistas y a Casa Presidencial que también se oponen a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. El secretario general del SINAE manifestó que afectarían los servicios públicos y el empleo público, por lo que hizo un llamado al gobierno a mantener el diálogo. Pero a falta de esa credibilidad, transparencia y probidad del Poder Ejecutivo con el pueblo de Costa Rica, con todos los sectores y con la clase trabajadora,
es que el día de hoy convocamos esta conferencia de prensa para dar los motivos por el cual todo el movimiento sindical presente acá nos encontramos en contra del proyecto Ley Marco de Empleo Público. Los dirigentes expusieron en el manifiesto que la evaluación del desempeño como mecanismo de control e intimidación de la clase trabajadora, al convertir dicha evaluación en un mecanismo para promover el despido sin justa causa y de forma inmediata. Hoy venimos a combatir unidos el proyecto de empleo público porque es una afrenta contra la democracia, porque es una afrenta contra los derechos laborales colectivos e individuales, porque pretende destruir las convenciones colectivas y porque con la ocurrencia de un abogado contratadito y haciendo reuniones clandestinas ha atacado el derecho constitucional de las convenciones colectivas. Es evidente que lógicamente vienen contra un ataque no solo contra la clase trabajadora del sector público de este proyecto, sino también con nuevos impuestos que van a afectar al sector privado y a todas y todos los costarricenses. Llamamos a los sindicatos, a organizaciones populares y sociales a salir a la calle a defender un servicio público, porque el proyecto de ley de empleo público traerá una serie de tercerización y privatización de los servicios vitales que hoy recibimos como ciudadanos. Con el movimiento Rescate Nacional, el año pasado se presentaron protestas en todo el país en contra de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, lo que ocasionó una paralización parcial de la economía del país en medio de la pandemia sanitaria. Además, afectó las exportaciones e importaciones. También hubo policías heridos, participantes detenidos, bloqueos, daños materiales en todo el país, obstaculización del paso de las ambulancias y hasta un niño nació en una unidad de la Cruz Roja, sin dejar de lado que muchas citas de la Caja Costarricense de Seguro Social fueron canceladas. Uno de cada 5 propietarios de vehículos no han pagado el derecho de circulación del 2021, según datos del Instituto Nacional de Seguros. Sin embargo, la recaudación en general es la mejor de los últimos 5 años, esto a pesar de la pandemia. 1 de cada 5 propietarios de motocicletas no han cancelado el marchamo del 2021. Así se desprende de los datos del Instituto Nacional de Seguros INSS. Según Sidney Viales, jefe de la Dirección de Seguros Obligatorios y Salud del INSS, de los 292.942 derechos de circulación emitidos en motocicletas y bicimotos, para este 14 de enero 58.545 estaban pendientes de cancelar. Esto representa el 20% de los derechos de circulación de esos automotores. En el caso de carros particulares, se pusieron al cobro 988.138 y están pendientes de pagar 62.657, es decir, un 6,34%. Es un comportamiento que se ha mostrado en los últimos años. Prácticamente 1 de cada 5 motocicletas, al finalizar los periodos de cobro, circulan sin su derecho de circulación debidamente pagado. Ahora bien, pueden ser que hayan pasado muchas situaciones, ¿verdad? Lo que pasa es que para nuestros efectos, mientras que el cliente no nos lo informe, pues no lo conocemos. ¿Qué pudiera ser? Que la moto esté detenida en un parque de la Policía de Tránsito, que haya sido destruida, por ejemplo, o que esté varada en un taller porque la están reparando. Las motocicletas son el grupo que lleva las peores consecuencias en los accidentes de tránsito. Al 30 de septiembre del 2019 se habían registrado 17.000 accidentes vehiculares, de los cuales cerca de 14.000 lesionados estaban en una motocicleta como conductor o acompañante. El pago del derecho de circulación permite al INSS financiar el seguro obligatorio de automóviles, SOA, con el cual se genera la atención médica e incapacidades por accidentes viales. Al 14 de enero se habían pagado 1.453.000 derechos de circulación para un monto recaudado de 196.000 millones de colones y solo 143.086 aún no habían sido cancelados, lo que representa el 9.12% de morosidad. Según el INSS, es la mejor recaudación de los últimos 5 años pese a la pandemia. Debemos tomar en consideración una variable importante y fue que el monto de recaudación global previsto para este periodo era inferior en comparación con el año pasado en cerca de 60.000 millones de colones.
¿verdad? Entonces, le puedo decir que en comparación con periodos anteriores, la recaudación del periodo 2020 fue la mejor de los últimos 5 años. La morosidad al corte del 31 de diciembre bajó 6 puntos porcentuales. La reducción de un 6% en el SOA del 2021 generaron un menor ingreso de recursos para el INSS. Por el pago del marchamo 2021, la entidad estimó una recaudación de 211.000 millones de colones y en el 2019 esa cifra fue de 265.000 millones. Desde el inicio de la campaña de vacunación y hasta el viernes anterior, Costa Rica había vacunado a cerca de 10.000 personas. Pero ¿qué tan grande o pequeña es esta cifra si la comparamos con otros países? Se lo contamos en la siguiente información. ¿Cómo avanza la vacunación contra la COVID-19 en el mundo? Una forma simple de verlo es en esta animación de la página web Our World in Data, la cual recopila los principales datos mundiales. Aquí avanza desde el día de la primera vacunación oficial en el mundo el pasado 14 de diciembre hasta este 14 de enero. Allí podemos observar que Estados Unidos, Israel, China y el Reino Unido son los países más avanzados en aplicación de dosis, mientras teñida apenas con un ligero tinte verde camina Costa Rica con las inmunizaciones de cerca de 10.000 personas al 8 de enero. Ahora sí disminuimos la comparación con Estados Unidos, Israel, Reino Unido, Argentina y México. Podemos observar que en la vacunación por cada 100 personas, Costa Rica se ubica en 0.19, mientras que Israel avanza a un 23.66 vacunados, pero México mantenía una tasa de 0.15. También es importante indicar que en comparación con la región, Costa Rica tenía al viernes pasado un ritmo de aplicación similar al de otros países latinoamericanos que están aplicando la vacuna. Solo el viernes pasado el país tenía una tasa de aplicación de vacunas de 0.19 por cada 100 habitantes. A modo de ejemplo, Argentina alcanzó 0.09 por cada 100 habitantes, Chile 0.06, México 0.04, según datos que son públicos y están reportados en las web respectivas. Por lo tanto, es un error que pensemos que el ritmo de vacunación del año será el mismo que estamos teniendo en este momento. A México, por ejemplo, a pesar de que ellos tienen ingreso de mayor cantidad de vacunas, su población es mucho más grande y nuestra tasa de aplicación de vacunas por cada 100 habitantes es muchísimo más alta que varios países que están dentro de estos países privilegiados que ya tienen vacunación. Entonces, la vacunación no va lenta, va acorde con la realidad del país y va a ir aumentando conforme tengamos mayor cantidad de vacunas. Para las autoridades de salud, el acceso y la economía de Israel con respecto a Costa Rica marca el importante avance mundial en esta materia que tiene este país. Realmente hay que conceptualizar la realidad de cada uno de los diferentes países. Definitivamente Israel es uno de esos países modelo, ¿verdad? Y han avanzado muchísimo en vacunación, pero tienen gran cantidad de acceso de vacuna y entonces pues ellos tienen pues en base a su cantidad de vacuna, el ritmo de vacunación que tienen operativamente posible. Los demás países, si se puede ver uno visualizado dentro del país, realmente Costa Rica no tiene un ritmo lento de vacunación, va al ritmo adecuado y satisfactorio en relación a la cantidad de vacunas que están ingresando, y esperamos que poco a poco este ritmo vaya aumentando conforme tengamos más vacunas. Además, ante la crítica de la lenta vacunación en el país, la cual de seguir el ritmo actual podría tardar años, en la caja aseguran que este aumentará conforme lleguen más vacunas. La entidad señala que se espera que para febrero de manera semanal lleguen de Pfizer 66.000 vacunas, además de las que llegarían de AstraZeneca y COVAX, y con estos avances se podría vacunar a 3 millones de personas a noviembre del 2021. Solo estamos recibiendo una única fuente de vacunas desde el pasado 23 de diciembre, como es a través de Pfizer, por lo que en el momento que se vaya incorporando las diferentes fuentes de vacunas a través de la iniciativa COVAX, como de AstraZeneca, la dinámica de distribución y de vacunación va a aumentar de manera significativa. Importante, la institución la caja tiene una capacidad de poder aplicar
300,000 dosis o más vacunas por semana, si así fuese necesario. Y la experiencia acumulada en otras campañas de vacunación así lo han dejado en evidencia. A la fecha, en el mundo se han vacunado 36 millones de personas contra la COVID-19, siendo esto apenas un 0.42 de la población mundial. $55 costarricenses recibieron ayer jueves 14 de enero su segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, a pesar de los esfuerzos país para proteger a la población, un grupo importante de personas se aglomeraron sin la debida protección en Santa Cruz. 21 días han pasado desde la primera vacunación contra el virus provocado por el SARS-CoV-2 en Costa Rica. Por ello, este jueves un total de 55 costarricenses recibieron su segunda dosis del medicamento. Por ejemplo, en el Hogar ProPan, Fundación Pro Personas Adultas Mayores, en donde inició el pasado 24 de diciembre, 35 personas adultas mayores residentes y sus trabajadores recibieron la dosis. En la víspera de Navidad, doña Elizabeth Castillo Cervantes, de 91 años, y don Jorge de Ford, de 72, fueron quienes recibieron la primera dosis de la vacuna en Propan. Bien, orinando más de lo normal, pero perfecto, me siento perfectamente. El mismo que di antes, que se vacunen todos. Además, el Centro Especializado de Atención de Pacientes con COVID, CEACO, también vacunó a 20 funcionarios de diferentes perfiles profesionales como médicos, enfermeras, asistentes de pacientes, aseo, laboratorio y terapia respiratoria. No obstante, a pesar de los múltiples esfuerzos país para controlar el virus, este jueves decenas de personas se aglomeraron en Santa Cruz para celebrar el Santo Cristo de Esquipulas. Este evento, que se transmitió en vivo por redes sociales, causó la molestia de los usuarios y de las autoridades, debido a que muchos de los asistentes no respetaban el sano distanciamiento e incluso el uso de mascarillas. Ante esta situación, el Ministerio de Salud se pronunció mencionando que no avala actividades de este tipo y que se establecerá el diálogo con las autoridades municipales para la prevención ante estas posibles aglomeraciones espontáneas. El Hospital Nacional de Niños insiste en la protección de los menores en estos tiempos de verano y pandemia. A la fecha, la entidad mantiene 10 niños hospitalizados por COVID-19. En las últimas 4 semanas, el Hospital Nacional de Niños ha detectado un aumento en las hospitalizaciones de niños por COVID-19. Por esta razón, la entidad hace un llamado para que los padres de familia no descuiden a los más pequeños de la casa, tanto por el coronavirus como por otros virus respiratorios. Carlos Jiménez, subdirector del hospital, menciona que a la fecha 14 menores se encuentran hospitalizados por virus respiratorios y otros 10 por COVID-19, de los cuales 2 están en cuidados intensivos. Entonces, sí hemos notado un incremento importante en la última semana del número de niños que se están viendo afectados por esto. ¿Y qué nos traduce? Nos traduce ese descuido, esa baja en las normas preventivas que tuvimos en las 2 últimas semanas del mes de diciembre. Habíamos dicho que para el 15 probablemente nosotros íbamos a ver índices ocupacionales altos. El Hospital de Niños evidentemente no ha sido el hospital más afectado por el COVID, pero si nosotros estamos en esa situación en este momento, la situación de los hospitales de adultos debe ser muchísimo más crítica. Jiménez menciona que un descuido puede ser fatal en un niño, lo vemos en los casos de ahogamiento o quemaduras, y recalca la prevención, pues en esta época de verano las familias suelen visitar playas o lugares con piscina. Algunos casos tipifican dentro de la negligencia, pero a esto no le podemos llamar accidentes. No son accidentes, son situaciones totalmente prevenibles. Esto tiene solo un nombre y se llama descuido. Entonces, un solo minuto que nos descuidemos puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de una persona menor de edad. El niño es explorador y entre más pequeño, más explorador, y ellos van a buscar ambientes de diversión, pero no prevén el riesgo que puede significar algún ambiente de estos. Entonces, en ese sentido, pues hacerle llamado a los padres de familia para que estén vigilando.
El médico señala que en el verano también aumentan otro tipo de situaciones que afectan a los niños y terminan desencadenándose en visitas a centros médicos. Tal es el caso de accidentes de tránsito, caídas, intoxicaciones o negligencia. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias urgió al presidente de la República, Carlos Alvarado, a convocar el proyecto que ataque el contrabando de licores, el cual se encuentra listo para su segundo debate en la Asamblea Legislativa. El proyecto le daría más herramientas a los gobiernos locales para fiscalizar la venta ilegal de bebidas alcohólicas. En lo que llevamos del 2021, 6 personas han muerto sospechosas de intoxicación con metanol. La Asociación Nacional de Alcaldías e Intendencias le solicitó este miércoles al Poder Ejecutivo convocar el proyecto de ley contra la adulteración y contrabando de bebidas con contenido alcohólico para darle su segundo debate en la Asamblea Legislativa. Esto luego de que la Sala Constitucional declarara inadmisible la consulta que hicieron los diputados al proyecto de ley en el 2020. En lo que va del año se contabilizan 7 casos sospechosos de intoxicación por metanol, 6 hombres y una mujer. De los 7 personas, 6 fallecieron, solo un hombre sobrevivió. Y es que las cifras son alarmantes. El 2020 cerró con 92 casos sospechosos de intoxicación por metanol, de los cuales fallecieron 48 personas. Jonathan Espinosa, director ejecutivo de la ANAI, explicó que la ley actual 9047, que regula la comercialización de bebidas con contenido alcohólico en temas como patentes, determinan que las competencias en esta materia recaen sobre los municipios. Sin embargo, la detección en casos de adulteración, imitación o contrabando son competencia de la Policía de Control Fiscal del Ministerio de Hacienda. El proyecto de ley viene a generar una serie de herramientas para los diferentes cuerpos policiales, incluidos las policías municipales e inspectores municipales, a efectos de hacer una lucha contra el contrabando, la imitación y la falsificación de bebidas con contenido alcohólico. Esto va a permitir no solo resguardar la vida humana, sino también garantizar los derechos de los consumidores y, por supuesto, poder colaborar a una mayor recaudación del Fisco Nacional. El nuevo proyecto busca darles herramientas a las policías, incluidas la municipal. El directivo del INAE asegura que las municipalidades tendrían mucho más alcance que la Policía de Control Fiscal, al disponer de más de 1,000 efectivos en 30 cantones y más de 600 inspectores. Además, afirma que los municipios tienen ventaja al saber exactamente dónde están las patentes de la venta de bebidas alcohólicas. La iniciativa se enfoca en el resguardo de la salud como medida efectiva para atacar las intoxicaciones, en el control del comercio para aplicación de las sanciones de forma eficaz y finalmente en el mejoramiento de la recaudación fiscal. En este último aspecto, el impuesto a las bebidas alcohólicas recaudó entre el 2019 y el 2020 un monto que ronda los 43,000 millones de colones, cuando se debió de recaudar 115,000 millones de colones, según estimaciones realizadas por el ANAI. Ahora el proyecto debe ser convocado por el Ejecutivo debido a que el Congreso se encuentra en sesiones extraordinarias. Vamos a hacer nuestra primera pausa comercial, pero lo invitamos para que continúe informándose con esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Una ciudad del noreste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas de COVID-19. La historia de 2 mujeres colombianas de diferentes épocas, pero con varias similitudes en sus vidas. Profesoras, viudas, con hijos desaparecidos y desplazadas a causa de la violencia centenaria en nuestros territorios. Nosotros estamos hechos de historias, de historia. Yo con mi general siempre sueño, cuando estoy despierta o cuando estoy dormida. La Loca Margarita, una serie de parte de la historia de Colombia. Estreno el sábado 16 de enero a las 7:30 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Temas de salud, temas de cocina, música, hogar. Son muchas las informaciones que tenemos todos los días de 8 de la mañana y hasta las 10.
a diferentes medios y en nuestros diferentes espacios ustedes pueden disfrutar de Café Nacional. Así es, te invitamos 8 de la mañana, de lunes a viernes. Un pueblo en marcha pero sin apuros. Costa Rica, Costa Rica. Gracias por continuar con nosotros. A partir de los primeros días del mes de febrero, la Universidad de Costa Rica y la Universidad Nacional darán a conocer los resultados del examen de admisión, por lo que desde ya se preparan para el retorno a clases. ¿Cómo será el retorno de las clases en las universidades públicas y privadas? Se lo contamos en la siguiente información. Luego de un año en el que las clases universitarias se trasladaron a la modalidad virtual, las casas de enseñanza universitarias se preparan para el curso lectivo de este 2021. En las universidades públicas, las clases retornarán a partir de febrero y marzo. En el caso de la Universidad Nacional, los estudiantes regulares tienen la convocatoria de matrícula a partir del 16 de febrero, pues el inicio de lecciones será a partir del 8 de marzo. En el caso de los alumnos de primer ingreso, tendrán la entrega de resultados de las pruebas de actitud académica a partir del 1 de febrero, y la matrícula de primer ingreso será del 10 al 13 de febrero. En el caso de la Universidad de Costa Rica, el 5 de febrero serán dados a conocer los resultados de la nota de admisión para la población de primer ingreso, es decir, alrededor de 64,000 personas que hicieron la prueba. Estas son algunas de las fechas más importantes según la vicerrectora de Vida Estudiantil de la Universidad de Costa Rica. La fecha más importante para la población de primer ingreso es el 5 de febrero. Durante el transcurso de ese día se va a publicar la nota de admisión, los resultados de la nota de admisión. En este momento, el Instituto de Investigaciones Psicológicas se encuentra calificando las pruebas de aptitud académica que se realizaron en diciembre del año pasado. Entonces, ya a partir de ese momento, los estudiantes de primer ingreso pueden conocer los resultados de dicha nota de admisión y en el caso de decidir iniciar trámites para ingresar a carrera y recinto de la Universidad de Costa Rica, pueden hacerlo a través también de la página web de la Oficina de Registro de Información entre el 17 y el 19 de febrero del presente año. Además, la vicerrectora comentó que las clases virtuales continuarán en la mayoría de las carreras. Han sido las carreras de salud las que nos han hecho demanda de presencialidad. Entonces estamos analizando todos los protocolos y procesos de esas demandas para beneficio de la población estudiantil que claramente necesita avanzar en sus carreras. Sabemos que las otras carreras se han adaptado de manera muy exitosa a la virtualidad. En general, la universidad se ha adaptado de manera muy exitosa a todo esto que hablamos del ingreso y las solicitudes de beca, que todo se haga de manera virtual a través de las páginas web, es un avance muy importante. Entre tanto, el Tecnológico de Costa Rica impartirá lecciones a partir del 15 de febrero. En el caso de las universidades privadas, tendrán el inicio de lecciones a partir del próximo lunes 18 de febrero. El próximo lunes 18 de enero estaremos dando inicio a las lecciones del primer cuatrimestre del 2021. La matrícula sigue abierta para aquellos estudiantes que todavía quieran venir e incorporarse. Las clases se impartirán de manera virtual, excepto algunos laboratorios que ya cuentan con las autorizaciones correspondientes, y estaremos haciendo uso del hospital de simulación, que es el mejor del país y cuenta ya con todos los protocolos aprobados tanto de salud como de parte del CONESUB para empezar a ser utilizado en las prácticas de los estudiantes de ciencias de la salud. Por ejemplo, en el caso de la Universidad Hispanoamericana, el director general comenta que el retorno será bajo la aplicación de medidas y protocolos sanitarios estrictos. La Universidad Hispanoamericana seguirá todos los protocolos impuestos por el gobierno y el Ministerio de Salud y está en infraestructura totalmente preparada para cuando así se requiera para la presencialidad. El año anterior, debido a la pandemia de COVID-19, los estudiantes y profesores universitarios tuvieron que adaptarse a la modalidad de las clases virtuales. Este viernes, en nuestra sección Animales en Libertad, le presentamos a la danta o tapir.
el herbívoro más grande de América Latina y una de las especies con más años en nuestro planeta. Cada 27 de abril, el mundo conmemora el Día Internacional del Tapir o Danta, como le conocemos comúnmente en Costa Rica. Este mamífero es el herbívoro más grande en América Latina y contribuye mediante sus heces a la dispersión de cientos de especies de plantas y árboles, por lo que su aporte a la regeneración del ecosistema es muy valioso. Entre las principales curiosidades del tapir, le contamos que aunque parecen cerdos, en realidad son parientes de los caballos y rinocerontes. El género Tapirus pertenece a la familia de los perisodáctilos, lo que significa animales con patas que terminan en pezuñas. Es uno de los animales más antiguos del planeta, pues según los expertos, su especie ha vivido en el planeta por cerca de 35 millones de años. El rasgo más llamativo de este mamífero es su hocico, que tiene labios gruesos y una grande apertura nasal. Sus extremidades son muy cortas, al igual que su cola. El tapir tiene 3 pezuñas en las patas traseras y 4 en las patas delanteras. Sus orejas son ovaladas. Este animal mide aproximadamente 1 metro de altura hasta los hombros, alrededor de 2 metros de longitud, y su peso oscila entre 150 y 300 kilogramos. Iniciamos el repaso por las informaciones deportivas. Johan Venegas regresó al alajuelense con el pie derecho y guió al campeón nacional a su primer triunfo del Clausura 2021. El delantero anotó los 2 tantos en el triunfo manudo ante Pérez Celedón. Pasaron casi 6 años desde la última vez que el delantero había jugado con los rojinegros. Fue en la final del verano 2015 cuando la liga perdió en penales ante Herediano. Su vuelta no pudo ser mejor y anotó los 2 tantos con que los manudos derrotaron 2-0 a Pérez Celedón en la primera fecha del torneo de apertura 2021. Tan solo le bastaron 26 minutos para empezar a recuperar el cariño de la afición rojinegra, que aún recuerda con recelo la forma en que en el 2017 Venegas prefirió jugar en Saprissa que con la liga, a pesar de que los manudos le habían permitido entrenar para mantenerse en forma. El atacante fue derribado en el área por Raymond Salas. A pesar de que el cobrador de penales de la liga es Brian Ruiz, el capitán le dio la oportunidad a Venegas, quien no la desaprovechó y puso el 1-0 parcial. Alajuelense, que se vivió en el primer tiempo, selló la victoria en los 39 minutos, cuando el delantero volvió a anotar tras un pase filtrado del volante hondureño Alexander López. Obviamente se sienten son maripositas en el estómago antes de como uno lo llama, antes de que comenzara el partido, pero ya después estando en el terreno de juego, más bien todo el respaldo que me han dado mis compañeros y el cuerpo técnico me han hecho sentir muy a gusto, me han hecho sentir con mucha confianza. Entonces estuve tranquilo y cuando Brian me cedió el penal lo tomé con mucha responsabilidad y bueno, gracias a Dios pude concretarlo. De esta forma, Venegas se coloca como el primer goleador del certamen y le permite a Alajuelense iniciar con el pie derecho la lucha por el bicampeonato. El segundo tiempo del campeón nacional no fue bueno y más bien mantuvo el 0 en su marco gracias a la actuación del portero Leonel Moreira, quien en varias ocasiones le ahogó el grito de gol a los generaleños. Además de la vuelta de Venegas, este miércoles se dio el debut del defensor mexicano Daniel Arreola y del delantero cubano Marcelo Hernández. El zaguero azteca se vio aplomado y muy seguro en la salida del balón. Por su parte, el goleador del pasado torneo tuvo poca participación en los 31 minutos que estuvo en cancha. Hernández apenas realizó un entrenamiento con el equipo y se le notó su falta de acople con los compañeros. Alajuelense volverá a jugar el próximo sábado a las 3 de la tarde cuando visite el estadio Evar Rodríguez de Guapiles para enfrentar a Limón FC.
Saprissa repitió su mal del torneo anterior, al menos en el primer duelo ante Grecia. Los tibaseños reflejaron falta de definición, pero más que eso, falta de elaboración y no pasaron de un gris empate en su primer juego del torneo. Saprissa terminó la temporada anterior como la cuarta mejor delantera del torneo, pero de los 4 equipos clasificados a semifinales, fue el equipo de menor producción anotadora con apenas 30 tantos. Mucho en parte por problema de gestación de juego en la media cancha y gente anotadora, ya que solo contaba en ese departamento con Johan Venegas, hoy en Alajuelense. Ante Grecia, el cuadro morado volvió a mostrar los mismos problemas de armado y de contundencia, asuntos que en apariencia su técnico Walter Centeno tendrá que arreglar con variantes tácticas, puesto que las llegadas al equipo ninguna tuvo como eje la parte cerebral del terreno de juego. Tiene que haber un reacomodo en su medio campo, ¿verdad? Por ahí está intentando Walter encontrar la fórmula, soltar un poquito más a Michael Barrantes y dejar más estático a Guzmán y en la misma labor de Mariano Torres, ¿verdad? Un poco más suelto. Sin embargo, creo que ayer el equipo no carburó, se le notó esa falta de ritmo, se le notó desconectado, ¿verdad?, en su medio campo, y eso hace que el equipo no genere. Al lado de eso está el ultimátum dado por Centeno a los refuerzos del torneo anterior, basado en que estos 6 meses serán determinantes para ellos. No creo que Marín pueda tener 6 meses. Marín es un muchacho muy joven, que precisamente depende de buenos servicios en el medio campo, depende de la creatividad que haya en ese medio, y es un hombre muy solvente, entonces tiene muchísimo futuro. Yo lo sacaría del saco, ¿verdad?, de esa calificación. Colinder sí es un hombre más maduro, mucho más maduro, que no ha podido meterse dentro de la dinámica del campeonato nuestro, dentro de la dinámica de Walter, y le ha costado muchísimo. Sea como sea, Saprissa tendrá que mejorar en horas previo a su próximo compromiso ante Jicaral el fin de semana. Los morados estarán bajo la lupa de su desesperada y exigente afición, que cuestiona el poco ingreso de refuerzos al plantel. Neri Brenes renunciará a la temporada bajo techo para este año para concentrarse en conseguir su clasificación a Tokio en las competencias nacionales y regionales. El limonense prefiere no exponerse a la COVID-19 viajando a Europa. Varios deportistas en todo el planeta se han visto obligados en hacer ajustes en su plan inicial para la presente temporada tras la situación que vive el mundo a causa de la COVID-19. Tal es el caso del atleta nacional Neri Brenes, quien renunciará a la temporada bajo techo, que normalmente sirve para que los atletas trabajen más en su velocidad, ya que los protocolos y el tema de las vacunas aún no está muy claro para los deportistas. Además, Neri, quien recientemente se convirtió en padre por tercera vez, prefiere cuidar su salud y la de su familia. Nos estamos preparando para estar de la mejor forma al aire libre, tratar de aprovechar las competencias que va a hacer la federación. Vamos a tratar de sacarle el mayor jugo posible, sabiendo que tal vez no vamos a tener tanta oportunidad de salir fuera del país, y tratar de hacer la mínima aquí y tratar de puntuar para tener 5 buenas marcas y también estar en el ranking del mundo por puntos. Es por esto que Brenes Cárdenas se concentrará en las competencias nacionales para conseguir una marca mínima o clasificarse por ranking. Para esto tendría los campeonatos regionales, el de asociaciones y el campeonato nacional, además del centroamericano. El velocista no estuvo presente en las competencias que organizó la Federación de Atletismo el año pasado debido a que algunas viejas lesiones empezaron a afectarle. Estamos entrenando muy bien, ya estamos casi terminando la pretemporada, afinando detallitos para ya empezar la fase de velocidad. Yo creo que la semana que viene, y no, tranquilos, llevamos todo con tiempo. El año pasado, antecitos del campeonato nacional, tuve unas recaídas ahí de lesiones viejas, entonces decidimos llevar todo más tranquilo y olvidarnos del campeonato y tal, pero la verdad es que estamos en buena forma y queremos aprovechar el momento para seguir fortaleciéndonos y estar listos para lo que nos toca.
Brenes, quien fue campeón en Juegos Panamericanos en Guadalajara 2011, además de campeón del mundo indoor en Estambul 2012 y 3 veces atleta olímpico en Beijing 2008, Londres 2012 y Río 2016, ya está completamente recuperado y estará participando en todas las competencias a nivel nacional que le sean posible. Otro atleta que podría perderse la temporada bajo techo es Juan Diego Castro, quien sufrió una lesión en diciembre y seguirá en recuperación hasta mitad de febrero. En las informaciones internacionales, una ciudad del noroeste de China utilizó por primera vez un robot para realizar pruebas del COVID-19 en el marco de una campaña de detección masiva tras registrarse algunos casos. Un robot para detectar el COVID-19. Este brazo articulado operado de manera remota realiza pruebas con un hisopo para diagnosticar posibles contagios de coronavirus en Shenyang, al noreste de China. Su principal ventaja es poder reducir el riesgo de contagio del personal sanitario, así como una alta precisión de movimientos. China ha logrado en gran medida contener la pandemia de COVID-19 en su territorio. No obstante, recientemente ha tenido que enfrentar pequeños focos, y el jueves registró su primera muerte por COVID-19 en 8 meses. El Papa Francisco, de 84 años de edad, y el Papa emérito Benedicto XVI, de 93 años, fueron vacunados contra el COVID-19. Así lo anunció ayer en un comunicado el portavoz de la Santa Sede. El Papa Francisco, de 84 años, y el Papa emérito Benedicto XVI, de 93, fueron vacunados contra el COVID-19. La información fue dada por la Santa Sede, que solo divulgó imágenes del local de vacunación. El pontífice argentino recibió la primera dosis de la vacuna el miércoles, mientras que el Papa emérito alemán la recibió el jueves. Su inmunización forma parte de la campaña de vacunación iniciada esta semana para los cerca de 5.000 residentes y empleados del Vaticano. Francisco recibió la primera dosis de la vacuna de los laboratorios Pfizer y BioNTech y en 3 semanas recibirá la segunda. En una entrevista divulgada el domingo por la televisión italiana, el Papa definió la vacunación como una acción ética, porque te juegas la salud, te juegas la vida, pero también te juegas la vida de los demás. Varios prelados, obispos y cardenales han contraído el virus en los últimos meses. Y quien fuera médico personal del Papa durante 5 años, Fabrizio Soccorsi, murió el sábado a los 78 años tras complicaciones por el COVID-19. Francisco canceló todos sus viajes al exterior desde el inicio de la pandemia y puso en duda su próxima visita a Irak, prevista del 5 al 8 de marzo. Las autoridades de la capital cubana anunciaron que a partir de ayer jueves cerraron las escuelas, bares y restaurantes, esto como una medida para contener un reciente brote de COVID-19. La Habana aplica desde el jueves nuevas restricciones para contener la pandemia. Escuelas, bares y restaurantes estarán cerrados. También está suspendido el turismo nacional y se limita el horario de funcionamiento de mercados hasta las 4 de la tarde, así como la permanencia en parques y centros de esparcimiento. Los infractores a estas medidas sanitarias se exponen al pago de multas equivalentes a unos $125, que rebasa el salario mínimo de unos $87. Cuba había registrado un bajo índice de contagios, pero tras las celebraciones navideñas, cuando arriban más turistas y cubanos que residen en el exterior, los casos subieron de manera acelerada, con un récord del miércoles de 550 casos de COVID-19. Bueno, las medidas son, yo creo que demasiado importantes, porque si seguimos como estábamos en la primera fase, podríamos haber mucho más contagiados de lo que hay en estos momentos. Es decir, que las medidas están bien tomadas. La isla volvió a restringir el 1 de enero la entrada de viajeros de Estados Unidos, México, Panamá, República Dominicana, Bahamas y Haití. Desde que reportó sus primeros 3 casos en marzo, Cuba acumula más de 16.000 contagios y 155 fallecidos. Hasta aquí esta edición de 24 horas de Costa Rica Noticias. Agradecemos su preferencia y lo invitamos para que continúe con la programación de 13 Costa Rica Televisión. Que tengan un excelente viernes.
El 18 de julio de 1936, un golpe de Estado militar dio inicio a la Guerra Civil Española y a la posterior dictadura fascista de Francisco Franco. 80 años después, supervivientes y familiares luchan por sacar a la luz lo sucedido, con los miles de desaparecidos asesinados en retaguardia y las víctimas de la posterior represión. Costa Rica Noticias Regional le trae información generada desde cada uno de los 82 cantones del país. Nuestra red colaborativa de medios regionales nos presenta la realidad que se vive en cada comunidad. Le invitamos a conocer los retos y las iniciativas de las distintas regiones de Costa Rica en este programa informativo. Martes y viernes, después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus y soluciones del 13. Los demás días a la 1:30 de la tarde. Solo en 13. Costa Rica Televisión. A continuación, Café Nacional.